Muy buenas a todos, vamos a seguir resolviendo esta práctica de matemáticas de bachillerato por madurez, es la del 2016, ya hemos ido haciendo ahí varios videillos, entonces bueno, esta es la continuación de todo eso que tenemos ahí. Entonces bueno, vamos a leer este ítem, dice que para responder los ítems 3 y 14 considere la siguiente representación gráfica, ahí se nos da esa representación. Entonces nos dice que las figuras número 1 y número 2 son simétricas entre sí con respecto a la recta, entonces tengo que marcar cuáles de esas cuatro opciones son las posibles respuestas. Para ello, bueno, digamos, yo tengo que ver cómo número 1 y número 2 son simétricas, o se les aplica una reflexión, entonces es otra forma de verlo. Entonces, yo recuerden que yo siempre rayo mucho porque mi afán es como que ustedes tengan la visión de lo que yo estoy intentando ver o enseñarles, ¿ok? Pero ustedes no tienen que rayarlo todo. Pero bueno, el que quiere, es su examen. Usted puede hacer lo que usted guste con su examen. Entonces, esa figura 1 y figura 2, yo estoy centrado en esas dos figuras, ¿ok? Esas son las únicas dos figuras que a mí de momento me interesan. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Una forma de saber dónde está el eje de simetría es que usted puede colocar sus manos con respecto a la figura. Por ejemplo, si yo fuera usted, yo pondría aquí mis manitos. Lo dibujo porque de ahí feísimas, ¿verdad? Yo lo dibujo ahí porque no tengo de otra, o sea, digamos, yo no les puedo enseñar a ustedes lo que yo estaría haciendo en el examen, pero yo pondré una mano ahí arribita y la otra mano, pues aquí abajo, ok, ahí estaría abajo. Vea que está sobre la figura y usted me va a decir, pero ¿para qué está haciendo eso? Bueno, entonces usted va a intentar hacer como dar un aplauso, ok, usted va a juntar las manos como dar un aplauso y va a notar que justamente donde usted cierra las manos como para que se den ese aplauso, justamente ahí, o bueno, incluso digamos, hice esa mano ahí como medio al revés para el aplauso, pero bueno, ahí estaría la otra mano y usted se da cuenta que si usted junta sus manos como un aplauso, justo aquí hay una línea imaginaria que es la mitad de donde usted lo junta. Igualmente, si yo quisiera en realidad ver la simetría entre la figura número 1 y número 3, usted pone las manos encima de las figuras, es decir, en este caso una manita aquí, ¿verdad? Y la otra manito que se vea de este lado, ahí está el pulgar, ¿ok? Entonces, digamos, usted lo que hace es juntar esas manitos y vea que donde justamente se juntan las manos, ahí se crea una línea y la figura número 1 y número 3 tendrían ese eje de simetría. Pero bueno, en este caso, a mí eso no me interesa, sino lo que me está interesando son la figura 1 y 2. Si usted junta las manitos se va a dar cuenta que aquí es donde se hace aproximadamente, más o menos, ¿verdad? El eje de simetría, en esta figurita azul que yo acabo de hacer. Entonces vea que nosotros tenemos que escoger varias rectas. Esos que están ahí, estos números que están acá, estas letras son rectas. Son las formas algebraicas para rectas. Entonces hay varias formas de representarlas. Por ejemplo, si usted tiene un plano cartesiano, ok, usted debe contemplar, por lo menos saber dibujar 4 tipos de rectas. La primera es la recta identidad, que esta recta es una que cruza completamente en diagonal. Si yo escojo este punto, por ejemplo, que sea el 3 en X, va a ser el 3 en Y, ok. Si yo escojo, por ejemplo, este punto de acá, yo que sé ahí, que esté el menos 6, pues aquí va a estar menos 6. Por eso se llama la identidad, porque una es igual a la otra. Entonces esa recta se va a llamar Y igual a X. Y esta la inversa de la identidad, ok, que más bien es como hacerla al revés, digamos, como que es negativa. Es exactamente eso, ok. Esta, la verde, sería Y igual a menos X. Usted esto lo debe ir repasando por ahí con sus notas y debe ir verificando. Yo les recomiendo mucho usar GeoGebra para graficar estas rectas, GeoGebra Classic. Pueden buscarlo en Google, GeoGebra Classic, y grafican esas rectas para que se vayan acostumbrando a verlas. Guarden la imagencita o con todo gusto yo les puedo pasar el material a quien me lo pida para ver cómo se verían esas rectas, ok. Esos tendríamos esos dos tipos de rectas. Vea que nosotros no queremos ninguna de esas dos, ni la roja ni la verde. Yo quiero esta recta azul. Entonces, ¿cómo grafico esa recta azul? Entonces, la recta azul, vamos a hacer bastante zoom aquí como para que se vea bien. En realidad es una línea horizontal. Entonces debe saber graficar dos tipos de las verticales y las horizontales. Las verticales, que serían más o menos de este estilo, siempre van a ser de la forma X igual a un número. ¿A cuál número? Al número que esté acá. Por ejemplo, si este es menos 3, esta va a ser X igual a menos 3. Note que el eje Y, por ejemplo, si yo puedo dibujar una recta aquí encima del eje Y, ok. Y entonces en ese caso, el eje Y yo lo podría escribir como X igual a 0.
¿ok? Porque justamente cae cuando el eje X está en la coordenada 0. Y también, por supuesto, puedo hacer rectas de forma horizontal. Estas rectas serían lo contrario. Yo veo una recta de estas y yo lo primero pienso que es que esto es y igual a un número. ¿Y cuál va a ser ese número? De ahí donde esté. Por ejemplo, si aquí está el 3, esto sería y igual a 3. Y el eje X, pues claramente sería y igual a 0, ¿verdad? Igual que lo vimos con la roja. Entonces, yo tengo esa recta de acá que es azul. Y véala dónde está más o menos en -1. Y como es una recta horizontal, definitivamente, yo lo que sí no tengo dudas, es que esa recta se tiene que ver de la forma y igual a algo. ¿Ok? Y igual a algo. Entonces, inmediatamente usted ya descarta estas de acá. Ya C y D no pueden ser. Pero vea que justamente esa recta pasa por -1. Y de hecho, esta de acá es el eje X. Este es el eje X. Entonces esa no va a ser, porque note que esas rectas no son simétricas en el eje X. Si lo fueran en el eje X, como que aquí queda un espaciozote, y en cambio la figura o el rombo que hay ADCB ni siquiera estaría simétrico al otro lado, ¿ok? Recuerda que para que haya simetría, esta distancia y esta distancia deben ser las mismas. Entonces yo no puedo hacer esa recta sobre el eje X porque me quedaría aquí a 2 cuadritos y la otra no estaría ningún cuadrito del eje. Ok, entonces deben de tener la misma cantidad, por lo tanto la opción correcta sería la opción C. Ok, sería la opción B, perdón, la opción B. Ok, eso tendríamos por ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es un punto homólogo con G respecto al eje Y? Entonces vea que yo tengo que buscar al punto G, en este caso lo ubicamos exactamente aquí. Y ahora, algo importante es que mi eje de simetría es el eje Y, es este que está acá. Ok, vamos a ponerlo en azul, perdón, en rojo. Ese es mi eje de simetría. Entonces lo que decíamos antes, por ejemplo, si esa recta está ahí donde está ahorita, ese puntito, porque lo que me están pidiendo es el punto homólogo a G, yo necesito buscar la distancia a la que ella se encuentra de nuestro eje de simetría, que en este caso es el eje Y buscar un punto que esté exactamente a la misma distancia. Y ese punto en toda ocasión es M, por supuesto. Entonces, de ahí sería M. Luego vemos esta figura de acá que dice: considere el siguiente cuadrilátero ABCD con base a la información dada. CB es homólogo con AB respecto a la recta. Entonces nuevamente CB es homólogo con AB. Entonces, como siempre, vamos a marcar un poquito como para que no perdamos de vista lo que queremos. Y es que CB sea homólogo con AB. Entonces, igual que antes, usted se imagina que sus manitas las coloca aquí, ¿verdad? Y la otra manita aquí. Y yo necesito que se junten. Entonces, ¿cómo hago yo que esas manitas se junten? Es justamente trazando un eje de simetría en la mitad de ellos. ¿Ok? Yo necesito que ellos se den un aplauso. Entonces, de ahí queda. ¿Ok? Ahí está. Queda dando el aplausito ahí. ¿Ok? Entonces ese es el eje de simetría. Vea que de esa forma lo que pasa del lado izquierdo y lo que pasa del lado derecho es la misma. O lo que hemos dicho siempre, si eso fuera una hoja blanca donde todo está escrito, usted lo puede doblar por ahí y ellos como que se van a dar un besito. Entonces todo queda perfecto. Y como ese es el eje de simetría, vea que es una recta vertical. Y según lo que vimos antes, las rectas verticales son de la forma X igual a un número. Entonces inmediatamente usted a B y a C ya ni los ve, ¿ok? Y el único punto en el que queda justamente es en 4. Entonces X es igual a 4. Y listo. ¿Ok? Esas preguntas en realidad son bastante sencillas y usted debe conocer la teoría detrás de las rectas. Y es más sencillito responder. Ahora, para contestar los ítems 16, 17 y 18, vamos a considerar este esquema, esta gráfica. Vamos a verlo. ¿Ok? Y dice, si se aplica una homotesia centrada en 0 al polígono número 2 para obtener el polígono número 4, entonces con certeza el valor de la razón de homotesia corresponde a... Entonces dice que tenemos al polígono número 2 y al polígono número 4. Ok, ahí lo vemos, número 2 y número 4, efectivamente. Entonces estamos hablando de este de acá, ok, y este de acá, ok.
Entonces recordemos que hay varias formas de obtener la homotesia. Ok, hay varias formas de saber. Lo primero es que note que una homotesia puede hacer varias cosas. Entre una de ellas es cambiar de tamaño una figura. Sin embargo, vea que en este caso la homotesia no ha hecho ni más grande ni más pequeña la figura. En este caso podríamos decir que la original es la número 2, pero no se le... La número 4 es completamente igual en cuanto a tamaño. Entonces, una buena opción o algo que se puede hacer, y vea que dice que está centrada en 0. Eso quiere decir que si usted une con líneas horizontales los puntos homólogos, vea que este es aquí donde hay un ángulo de 90 justamente, entonces lo escribimos, luego sube, y el que sube es este de acá. Vea que si yo empiezo a unir todos los puntos de homólogos con rectas, todo eso está centrado en 0. Ok, pero vea que además esos puntos se cruzan. Como esos puntos se cruzan, quiere decir que esa imagen está invertida. Aunque yo creo que es muy claro ver que, por ejemplo, aquí la base grande, la base mayor, está por arriba y la base menor aquí está por debajo. Esos dibujos están inversos. Quiere decir que la homotesia que se hizo es una homotesia inversa. Y aquí solo hay una homotesia inversa de opción. O sea, solo hay una homotesia negativa, que sería esta de acá. ¿Por qué 2 no podría ser? Porque 2 más bien sería que el dibujo se hiciera más grande. Y en el dibujo, en el 1, sería que ves una homotesia directa. Es decir, que la figura va a conservar su figura y no se va a invertir. ¿Ok? Entonces, y ahora, ¿por qué la A no podría ser? Entonces, realmente, digamos, conforme la definición que nosotros vamos viendo de homotesia, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que K debe ser mayor estricto o menor estricto que 0. Nunca es 0. Entonces, ¿por qué no podría ser 0? Porque la figura desaparecería. O sea, se desaparecería por completo. Recuerde que el efecto de la homotesia lo que hacemos es multiplicar por una razón K. Y si K es 0, como lo dice el inciso A, la figura desaparecería. Porque al multiplicar algo por ceros, todo se absorbe. Luego, la pregunta número 17 dice: una forma de obtener el polígono número 3 es aplicándole al polígono número 1 la traslación. Entonces dice que busquemos cómo obtener al polígono 3 respecto al 1. Entonces imagínense que usted, vamos a borrar esto un segundito. Imagínense que usted es el polígono 1 y necesita ser trasladado al 3. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, usted escoge un vértice, el que usted quiera, e intente ver qué es lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, voy a escoger este vértice de aquí abajo, que es el homólogo a este. Entonces tenemos que llegar a esa posición. Entonces yo digo que usted puede caminar 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia la derecha y 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo, ¿verdad? O lo que es lo mismo hacer 4 unidades hacia abajo y 5 unidades hacia la derecha. Eso es, con un solo punto usted ya obtiene de ahí esa traslación. Por ejemplo, veamos con este punto de acá. Ese punto claramente es homólogo a este de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya estoy sobre el punto. Entonces tenemos 5 derecha. Y luego 1, 2, 3, 4. 4 abajo. Eso es lo que hicimos. ¿Ok? Recuerde que, vea que en este caso, digamos, eso está expresado como vector. Y entonces cuando yo me refiero a derecha, esto es la traslación que hicimos, vamos a ponerla acá para que se visualice. Cuando yo me refiero a derecha, me refiero a una suma en el eje X. ¿Ok? En el eje X. Y cuando yo me refiero a abajo, me refiero a una resta en el eje Y. Eso quiere decir que yo tengo que ver en estas opciones en dónde está pasando eso. ¿A dónde estoy sumando 5 en el eje X? Bueno, en B y en C. Pero ¿a dónde estoy restando 4 en el eje Y? Bueno, solo en B. ¿Ok? Eso es todo lo que yo tengo que hacer ahí. Entonces la opción ahí correcta sería la B. Muy bien, entonces para esta pregunta 18, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, leer la pregunta. Dice: si al polígono número 1 se le aplica una rotación de 270 grados en sentido horario y con centro en el punto 0,0, entonces, ¿cuál es el punto de imagen de menos 1,3? Entonces, realmente esta parte es bastante sencilla. Lo único es que hay que aprenderse la fórmula. Se puede hacer bastante bien por intuición. Por ejemplo, justamente ese punto, menos 1,3 en la figura número 1, corresponde a este punto de acá. Entonces, vea que lo que uno va a hacer es rotar 270 grados. Y uno normalmente, muchos profesores lo enseñan, que usted se mueve 90 grados a un cuadrante, 90 grados al otro cuadrante y 90 grados al siguiente cuadrante. Entonces, quedó acá. Vea que eso es porque decía que va con sentido a las manecillas del reloj. Entonces yo
vea que en este cuadrante yo tengo todas las coordenadas y negativas y todas las coordenadas x negativas, entonces el punto tiene que ser negativo en todas sus coordenadas. Esa es una forma de verlo, ¿okay? A mí no me encanta porque creo que se puede salir a veces de las manos, pero bueno, es una forma bastante buena de ver la respuesta. De otra forma, algo que yo recomiendo mucho es aprenderse la tablita de signos. Es bastante fácil de aprender, simplemente vamos a escribir las rotaciones. Entonces yo podría tener el elemento original, podría tener 90 grados, podría tener 180 grados, 270 grados y 360. Vueltas que uno va viendo por lo menos en batch. Entonces, ¿cómo uno va a hacer de ahí esta parte de acá? De la original siempre va a ser x, y. Y luego vamos a escribir y, x, x, y, x y xy. Ok, los extremos en realidad siempre quedan iguales. Entonces la original y 360 se deben de ver igual. Eso no hay ningún problema. Sin embargo, 90 y 270 vamos a agregar negativos en sus extremos. Por ejemplo, en este de acá voy a agregar un negativo en el extremo izquierdo. Y en el segundo voy a agregar un negativo en el extremo derecho. Y en el del centro agrego un negativo en los dos. Ok, ahí en los dos. Esa es la forma que yo tengo como de aprenderme esto, pero bueno, a ver, no es como la única, usted se lo puede aprender de memoria. Y luego simplemente invertimos los signos de los grados de la rotación para tener los negativos, es decir, menos 270, menos 180 y menos 90. Vea que yo lo estoy haciendo para atrás, ¿verdad? De hecho, que si yo sigo esta misma lógica, ahora podría ser que esta es la original y ese podría ser menos 360. Lo que es igual, porque los extremos al fin y al cabo siempre tienen el mismo signo. Así que eso es indiferente. Pero vea que algo importante del ejercicio es que dice que se rota en sentido horario. ¿Ok? En sentido horario. Y esto de acá, cuando uno está rotando ángulos, siempre se dice que eso es en sentido antihorario. Por ejemplo, si yo empiezo acá, los 90 grados se ven de este lado. Es una rayita que va hacia la izquierda. Los 180 grados, entonces uno se imagina todo eso completamente abierto y me doy cuenta que el giro es hacia atrás. Y finalmente el último es como una L invertida, una L invertida que da casi toda la vuelta. Y el último pues evidentemente toda la vuelta. Pero bueno, eso es en sentido antihorario, así es como se leen los ángulos. Vea que aquí me dice sentido horario, ¿ok? Eso quiere decir que cuando me dicen sentido horario son las traslaciones en negativo. Por lo tanto, ahí me están haciendo decir que quiero rotar 270 grados negativos. Eso es lo que me están diciendo. O sea, quiero hacer la rotación de 90 grados sentidos más bien antihorarios, que serían los 90 grados positivos. Es decir, como aquí me dicen sentido horario, este sería la negativa en 270. ¿Ok? Si a mí más bien aquí me dijeran en sentido antihorario, pues evidentemente yo agarraría esta de acá. Pero bueno, muy fácil la tenemos porque la coordenada que me dan es menos 3,1, menos 1,3. No sé dónde me inventé eso, pero menos 1,3. Y lo único que vamos a hacer es darle vuelta. Vea que esta de acá me dice, bueno, escribamos la original sería menos 1,3. ¿Cómo me quedaría esa rotación? De ahí vea que me dice, déles vuelta, les doy vuelta, ¿ok? Les doy vuelta y ya les di vuelta. Y vea que me dice que a la Y o al primer término cámbiale de signo. Aquí está positivo, entonces aquí le escribo negativo. Por lo tanto la opción sería la opción A inmediatamente. Entonces sería esa resolución y bueno, creo que es bastante sencillo. Pero bueno, también note que desde el primer momento ya lo sabíamos, porque si usted iba navegando de cuadrante en cuadrante al aplicar 270, que es moverse 3 cuadrantes hacia sentido antihorario, usted se da cuenta que eso le tiene que quedar en el tercer cuadrante, y ese tercer cuadrante tiene las dos coordenadas negativo, x negativos, y negativos. Entonces la única opción para esa respuesta eran las que tuvieran ambos negativos. El único problema es qué pasaría si en algún momento yo tengo dos opciones negativas ahí, ¿verdad? ¿Cómo descarto cuál es la opción? Porque sin las formulitas es un poco más complicado, por eso yo lo enseño de esa forma. Entonces bueno, ya saben, cualquier duda, pregunta, consulta o trauma desbloqueado o superado, me lo escriben ahí en los comentarios, o me pueden escribir, por supuesto que sí, todos mis estudiantes, por WhatsApp y por Gmail, por lo que quieran, por donde me puedan contactar, y con todo gusto ahí les voy a responder la preguntita que tengan. Entonces nos vemos en el siguiente video.